recibido, pero Él pagó y ahora Él puede perdonarnos. La sangre que Él derramó fue por nuestros pecados, de tal manera que si alguien cree en Él, entonces empieza una nueva etapa. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Dios quiere que este día tú dejes la carga del pasado, la dejes aquí en esta plaza y tú vayas a casa sin la carga de todos los errores, los fracasos que la Biblia le llama pecados, ¿ok? Y la Biblia dice que esos pecados nos alejan de Dios, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a lo que Cristo Jesús hizo y Él resucitó, Él venció a la enfermedad, Él venció la maldad, Él venció los vicios, Él venció el egoísmo, Él venció la amargura, Él venció la tristeza, Él venció la venganza. Aleluya, de tal manera que si usted cree en Él, usted no va a ser la misma persona nunca, su cambio va a ser para bien. Aleluya, Dios quiere quitar la soledad que había en tu vida, Dios quiere quitarla para siempre. Aleluya, el suicidio no es una opción, el suicidio es la entrada más rápida al infierno, al sufrimiento eterno. No es una opción, no va a calmar tus problemas, va a destruir tu vida y la vida de la gente que te ama. Pero este día Dios quiere que tú te detengas en el nombre de Jesús y tú empieces a cambiar y sepas que hay un amor, que Dios restaura la dignidad, que los fracasos, los errores, el mundo y el pecado nos quitó. Dios restaura una dignidad. Lo que tú estás esperando de otros, Dios se le puede dar gratuitamente esta noche en el nombre de Jesús. Pero no te vayas pensando que esto era una mentira o un dicho de alguien. No, la razón por la que es diferente es porque Dios lo avala. Esto está en su palabra, en la Biblia, y es para ti. Aleluya, Dios nos mandó para hacerte saber solamente a ti. Si solamente tú estuvieras en esta plaza del carbón, valdría la pena todo lo que hemos hecho por lo que tú has oído. Aleluya. En el momento que tú puedas, acércate a Dios, vuélvete a Dios. Él puede hacer el milagro. Él quiere hacer el milagro en tu vida en esta noche. Yo quiero invitarte, si tú quisieras, puedes acercarte. Queremos hacer una oración contigo. Queremos hacer una oración que tú puedas pedir perdón a Dios por tus pecados, recibir en tu corazón, aleluya, y que tengas esa paz en este día. Igualmente, si hay alguna situación que usted trae aquí, que esté enferma, que estés enfermo, pues queremos orar por ti. Dios puede hacer un milagro en este lugar, Él puede sanarte, Él es el Todopoderoso, Él te hizo, Él te creó. Todos somos criaturas de Dios, Él nos creó a su imagen y semejanza, pero ahora ya no quiere el Señor que solo seas una criatura, ahora quiere que sea su hijo, ahora quiere que usted sea su hija, y Dios puede hacerlo en esta tarde. Acércate, estaremos unos minutos más, estamos para servirle, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, en Ávila Camacho, número 163, Colonia Tamborrey, Iglesia Cristiana Jesucristo Resucitado.